Hola amigo, amiga, soy el Dr. Santos. Bienvenido, bienvenida una vez más a tu canal. Hoy quiero traerte unas reflexiones de un compañero nuestro, de un médico de familia, de un médico jubilado ya, Juan Gervás, médico que ha dedicado toda su vida a la medicina rural, a la investigación, y que fue fundador y forma parte de un grupo de investigación que es el grupo CESCA. Y con su permiso quiero transmitir lo que él publicó en un artículo sobre la inmunidad de rebaño, y quiero transmitirlo casi literalmente, con su permiso, porque creo que es muy importante haceros llegar este tipo de reflexiones que yo comparto prácticamente en su totalidad. Esto no significa que seamos negacionistas en absoluto. Yo estoy a favor de las vacunas, al igual que mi compañero está también a favor de las vacunas. Pero no hay que engañar a nadie. Yo no sé si llegarás a ver este vídeo o no, o si será censurado, porque en algunos sitios la publicación de mi compañero sí que ha sido censurada. Pero insisto, con su permiso, con el permiso de Juan Gervás, quiero transmitirte lo que él dice en este artículo publicado, bien documentado, y que después en las reseñas te dejaré la dirección por si acaso quieres entrar muchísimo más a fondo en lo que viene a decir. ¿De acuerdo? Pues vamos con ello. Espero que te guste y vamos con el vídeo. Gracias como siempre por tu atención. Si escuchas los noticiarios, pues entre otras noticias del verano, la hostelería, etcétera, seguimos hablando de la COVID-19, de la pandemia, de la vacunación de los adolescentes, 12 años, 16 años, porque es la única forma en la que se puede conseguir la inmunidad del rebaño. Pero yo creo que todo esto de la inmunidad del rebaño no es más que un espejismo. ¿Por qué? Porque de la vacuna de la COVID-19 se esperaban una serie de cosas. Primero se esperaba que indujeran una inmunidad persistente, incluso de por vida. Segundo, que disminuyeran los casos, que disminuyeran las hospitalizaciones, las muertes por la COVID-19. Tercero, que produjeran escasos y leves efectos adversos a corto y a largo plazo. Cuarto, que cortaran, y esto es muy importante, la cadena de contagios al impedir que el virus del SARS-CoV-2 se alojara y proliferara en las mucosas de los vacunados, con lo que de esta forma se estaría protegiendo a quienes no se pueden vacunar, lo que se llama inmunidad de rebaño. Si el virus no se alojara en las mucosas de las personas vacunadas, no habría contagios, se produciría esta inmunidad del rebaño. Decía que se esperaban todas estas cosas. Y una quinta cosa es que no provocaran la evolución del virus en el sentido de forzar la generación de una mutación tras otra mutación. Mutaciones que, según estamos viendo, son más contagiosas y letales. Por lo tanto, insisto, el espejismo, la inmunidad del rebaño, es un espejismo por todas estas cosas que os he dicho. No hay que olvidar que las vacunas contra la COVID-19, por lo tanto, no producen inmunidad de rebaño. Lamentablemente, las vacunas contra la COVID-19 no cortan, como estamos viendo continuamente en los noticiarios, la cadena de contagios, pues no impiden que el virus SARS-CoV-2 se aloje y prolifere en las mucosas, principalmente en la mucosa nasal. Es decir, las vacunas contra la COVID-19 no producen inmunidad de rebaño. Y los vacunados son tan peligrosos como los no vacunados para quienes no se pueden vacunar. Es decir, una persona vacunada puede contagiar y es peligrosa para aquella persona que no se puede vacunar o que no ha sido vacunada. ¿Por qué?
porque puede contagiarla. Por ello, los CDC, que ya lo he explicado en otros vídeos, lo que significa de los Estados Unidos, han introducido cambios en sus recomendaciones a los vacunados en el sentido de que se comporten socialmente como si no estuvieran vacunados. Y volvemos a lo de siempre, te han vacunado, pero sigue utilizando mascarillas, sigue guardando la distancia social, sigue evitando los lugares mal ventilados, sigue evitando el hacinamiento donde hay mucha gente, y estamos viendo que esto no está ocurriendo. Tanto los vacunados en cuanto al contagio son tan peligrosos como los no vacunados. En el Reino Unido sigue habiendo casos y brotes de la COVID-19, pese a que casi el 94% de la población tiene, según un estudio, anticuerpos contra el SARS-CoV-2, naturales por haber padecido la enfermedad o artificiales por haber sido vacunados. Y de hecho, el Public Health England ha reconocido el problema de que los vacunados probablemente alojen y transmitan el virus de esta variante que estamos hablando ahora, que es la variante Delta. Por tanto, según esto, estamos muy lejos de esta inmunidad del rebaño y no deja de ser un espejismo. Y por cierto, quiero recalcarlo, yo no soy negacionista. Estoy reflejando lo que entiendo y lo que se ve que hay con respecto a la COVID-19. Por lo tanto, no tenemos que culpabilizar para promover la vacunación contra la COVID-19 a nadie, como estamos viendo actualmente. Es y ha sido argumento inmoral para promover la vacunación contra la COVID-19 el hazlo por ti y por los demás. Por mí, por ti, por todos. O vacunándote puedes proteger a todos. Esto es inmoral porque, insisto, la inmunidad de rebaño no existe. ¿Por qué? Porque el virus sigue alojándose en la mucosa nasal de las personas vacunadas y por lo tanto puede contagiar. Es decir, se pretende hacer creer que la vacunación es un acto individual, pero con beneficios individuales y grupales. Es decir, yo me vacuno a mí y me protejo, pero además estoy protegiendo a los demás. Y por consecuencia, la no vacunación es un acto asocial que conlleva daños a terceros. Insisto, no soy un antivacunas, en absoluto. Simplemente estoy reflejando lo que estoy viendo. En otras palabras, se ha hecho creer que las vacunas contra la COVID-19 producen inmunidad de rebaño y por ello la vacunación, que no nos olvidemos, implica aceptar riesgos adversos como cualquier medicamento. Algunos de estos riesgos mortales tiene esta vacunación la ventaja de ser un bien social. Siendo falso, ese mismo argumento inmoral se emplea y ha sido empleado para promover la vacunación, incluso obligatoria, de profesionales sanitarios y de asilos, para no contagiar a pacientes y residentes. Sin embargo, la inmunidad de rebaño ha sido solo una esperanza, una ilusión con poco fundamento. Literalmente, tendríamos que decir que existen muchas incógnitas sobre cómo afectan las vacunas COVID-19 a la transmisión incierta, la posibilidad de lograr la inmunidad de rebaño mediante vacunación. Es y ha sido un puro espejismo. El me vacuno, me protejo, te protejo. Y el creer que la vacunación obligatoria general o profesional podría cortar la transmisión. Carecen de ciencia y ética las propuestas de obligatoriedad de vacunación anti-COVID-19, pues la vacuna es solo de beneficio individual. ¿Por qué?
porque tú te vacunas, el virus se aloja en tu mucosa, pero estás protegido para padecer una enfermedad grave. Ahí sí que está indicada la vacunación, no para proteger a los demás, no por la llamada inmunidad de rebaño. Por lo tanto, la vacuna sí que es un beneficio individual, pero es manipulador el sentimiento de culpabilidad con el que se promueve el hacer creer que el vacunarse uno genera un beneficio social. Para terminar, tendríamos que decir que en general las vacunas no producen inmunidad de rebaño. Hay vacunas que producen inmunidad personal y grupal de rebaño, es decir, facilitan una respuesta inmunitaria individual que evita los daños de los microbios y además evitan la transmisión de los mismos. ¿Qué vacuna es esta? Por ejemplo, la vacuna del sarampión, que produce inmunidad de rebaño al interrumpir la diseminación del virus del sarampión. Decimos que las vacunas que crean inmunidad de rebaño tienen lo que se podría llamar una externalidad positiva, en el sentido de producir un bien a quien no se vacuna, porque lo protegen, porque no transmito la enfermedad. Son vacunas que evitan la transmisión del germen correspondiente y por ello protegen a quienes no se pueden vacunar, como pacientes con enfermedades o tratamientos inmunodepresores o pacientes que no se quieran vacunar. En general, las vacunas no producen inmunidad de rebaño. Por ejemplo, no interrumpen la diseminación de los gérmenes las vacunas del tétanos. Por eso nos seguimos vacunando del tétanos, aunque ya estemos vacunados. De la difteria, de la gripe, de la rabia, de la meningitis, de esta COVID-19, de la polio inyectable, el rotavirus, la tosferina, el pertussis, la tuberculosis, el herpes zóster, los neumococos, la fiebre amarilla. Estamos vacunados, nos protegen a nosotros durante un cierto tiempo, luego hay que volverse a vacunar, pero no protegen a los demás. ¿Por qué? Porque el virus sigue transmitiéndose, no producen inmunidad de rebaño. Quienes están vacunados pueden convertirse en portadores de microbios que pueden infectar y matar a los no vacunados. Es decir, estas vacunas, al contrario que las anteriores que tenían una externalidad positiva porque protegían al vacunado y al no vacunado, tienen lo que se podría llamar una externalidad negativa, en el sentido de producir un daño a quienes no se vacunan. Por ejemplo, pacientes con inmunodeficiencias importantes o con tratamientos que conllevan disminución de la inmunidad, porque están en tratamientos con corticoides para el cáncer, para trasplantes, anticuerpos monoclonales, etc. Si estas personas entran en contacto con personas vacunadas con estas vacunas que no cortan la enfermedad, en ellos se puede provocar un daño importantísimo. En síntesis, la pandemia del COVID-19 es una ecuación con dos términos: el virus SARS-CoV-2 y la sociedad enferma. Dicho segundo término tiene difícil solución, pues pretende resolver el problema de fondo, su enfermedad, con remedios para el virus, como las vacunas. Lamentablemente, las personas vacunadas contra la COVID-19 pueden transmitir los virus como los no vacunados y ser fuente de contagio. Precisemos, hay que tener mejores vacunas para el virus y, segundo, cambios profundos para la sociedad enfermas, las vacunas sociales. Con esto termino. Insisto, la inmunidad de rebaño de la COVID-19 es un espejismo. Es importante vacunarse como bien individual, pero es demagógico pretender que esta vacuna individual protege a los demás, te protege a ti. Sin más, muchas gracias por tu atención.
Toda esta información ha salido publicada por un compañero del grupo CESCA, Juan Gervás, médico general de atención primaria, al que le agradezco el trabajo que ha realizado y toda esta información. Espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. Y eso sí, apúntate a mi canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.